Egun on guztioi eta ongi etorri izan zaitezke. Eskerrik asko kazetari eta lagun guztioi Euskal Herriko Unibertsitatearen 40. Uda ikastaroen aurkezpen ekitaldi honetara etorri izanagatik. Beste urte batez, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak aurkezten ditugu eta ohi denez, BBVA Fundazioaren Bilboko egoitza historiko honetan aurkeztu ere. Ildo horretatik, BBVA Fundazioari eta gurekin dagoen Rafael Pardo, BBVA Fundazioko zuzendari jaunari gure eskerrik beroenak, eman nahi dizkiet Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroei ematen dion babes zabalagatik eta baita kudeaketan eta antolakuntzan duen parte hartzeagatik ere. Muchas gracias, querido Rafael, por el apoyo constante y comprometido de la Fundación BBVA a nuestra universidad y a nuestros cursos de verano. Halaber, beraien ekarpena eskertu nahi diet, zinez eskertu ere, erakunde publikoei, bereziki Donostiako udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Hoiekin batera, baita, hainbat ikastaro, kurtso eta tailerretan laguntza eta babesa eskaini duten guztiei ere. Eta azkenik, Itziar Alkorta irakaslea buru duen Uda ikastaroetako talde osoari bere lana eta dedikazioa eskertu nahi dizkiot. Taldeko kide guztien profesionaltasunak eta eraginkortasunak arrakasta bermatzen dutelako. Un año más, la Universidad del País Vasco y la Fundación BBVA presentan en Bilbao el programa de actividades que los cursos de verano Uda ikastaroak de la Universidad del País Vasco han preparado para la presente edición. En esta ocasión, culminamos ya 4 décadas de trabajo. Desde una perspectiva más personal, es la primera edición en la que tengo el honor de asistir como rectora y toda la comunidad de la Universidad del País Vasco se siente firmemente implicada en esta iniciativa. Pero no hay duda que desde esta responsabilidad al nuevo equipo rectoral nos corresponde participar aquí de una manera cualificada, lo cual es, desde luego, un honor personal y un reto profesional. Uda ikastaroak Euskal Herriko Unibertsitatearen ezaugarririk nabarmenetako bat bihurtu dira eta gure asmoa da, zalantzarik gabe, bultzatzen jarraitzea. Egun bizi dugun egoera konplexua bada ere. Pairatzen ari garen pandemiak erabat baldintzatu du gure bizi modua eta unibertsitateko bizitza ez da salbuespena izan. Así, el curso pasado, la actividad académica estival disminuyó notablemente en el conjunto de todo el Estado, pero la Universidad del País Vasco sostuvo sus cursos de verano, eso sí, adaptado a las nuevas condiciones, pero manteniendo el mismo nivel de siempre de exigencia y de calidad. La universidad aceptó el reto en unas circunstancias muy complicadas y supo planificar y materializar con éxito la 39ª edición de nuestros cursos. La organización de esta nueva edición es una muestra más del empeño, de este mismo empeño y de esa misma voluntad. La voluntad de mantener la normalidad de nuestra vida académica y de garantizarla también en una dimensión tan importante como es los cursos de verano. La profesora Alcorta realizará después un pormenorizado análisis del amplio abanico de actividades previstos. Pero sí quiero, en todo caso, subrayar con una sola cifra el esfuerzo académico y organizativo que supone esta nueva edición. Son 180 actividades, conferencias y talleres, un amplio abanico de propuestas que se centran en la realidad más inmediata para analizarla desde el rigor de los parámetros académicos. Uno de los rasgos más significados de los cursos de verano es la atención al devenir de su tiempo, su sintonía con la actualidad y el compromiso de abordar las cuestiones que marcan el futuro más inmediato de nuestra sociedad y del mundo. Y en este sentido, como no podía ser de otra forma, el análisis de la pandemia será uno de los ejes, junto a otros que citará después la directora y que vertebrarán
los contenidos de esta nueva edición. Agradezco una vez más a las instituciones públicas su apuesta por esta iniciativa. Agradezco a la Fundación BBVA, nuestro aliado estratégico, su apuesta firme y continuada en el tiempo por los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Eta nire aldetik, gehiagorik ez, mila esker berriz, babesa ematen diguten erakunde eta entitate guztiei, eta orain hitza ematen diot BBVA zuzendari jaunari, Rafael, cuando quieras. Muy buenos días. En primer lugar, querida rectora, darte la enhorabuena por tu elección al frente de una universidad particularmente querida para nosotros, como es la UPV, y a los vicerrectores que te acompañan y desearos pues, un mandato lo más exitoso. Efectivamente, para nosotros estos son nuestros cursos. No hay ninguna otra universidad desde hace más de 2 décadas. Yo puedo hablar de 2 décadas, pero quienes me precedieron, hay una colaboración creo que de 32 años dentro de los 40 que se cumplen, en que BBVA ha estado apoyando, y 20 desde la fundación. Desde el comienzo teníamos claro que estos eran nuestros cursos, primero porque son los cursos de la Universidad del País Vasco, donde tenemos nuestras raíces, esta sigue siendo nuestra sede corporativa, pero además de eso, porque desde el comienzo vimos, frente a otras opciones que había, que estos eran unos cursos planteados y gestionados muy profesionalmente en una especie de tradición, innovando desde el comienzo. Se ha mantenido, yo creo que siempre, una tradición de excelencia, pero a la vez en cada edición y en distintas etapas ha habido innovación relevante. Como saben, para nosotros el foco de nuestra actividad es el apoyo a la investigación y la cultura en distintas formas, y a veces hemos tenido la percepción de que no se acaba de ver la importancia que tiene para una institución tan central como la universidad los cursos de verano. Puede parecer que es una actividad residual, para nosotros no lo es. Creo que en realidad sigue siendo un poco anacrónico en nuestros propios sistemas de evaluación del rendimiento de las universidades, atender a la investigación, a la docencia y a la transferencia de conocimiento entendida como transferencia del conocimiento a empresas o instituciones. Y esta otra faceta casi en términos de Ortega, de misión de la universidad, de transmisión de cultura, de acercarse como decía la rectora, a los problemas y a las cuestiones que interesan en el presente, pues en realidad seguramente debería ser una faceta al menos tan relevante como alguna de las anteriores, y es de esperar que en el futuro, como ocurre quizás al otro lado del Atlántico, los cursos de verano acaben siendo cursos a lo largo del año, porque cubren una faceta que yo creo que los ciudadanos esperan que las universidades ofrezcan, que es la de fuera de marcos disciplinares, fuera de la problemática de cómo se trabaja internamente para publicar papers o para investigar, se puedan ensamblar perspectivas y abrirlo además al conjunto de la ciudadanía sin barreras de entrada de ningún tipo. Bueno, yo creo que esta es una actividad central, absolutamente, y pocas universidades lo han entendido también desde hace décadas y con un impulso siempre de renovación como la Universidad del País Vasco. Por eso nuestros cursos de verano, nos sentimos parte de ellos y trabajamos con el equipo en esta última etapa, pues dirigido excelentemente por la profesora Alcorta. Además de esos 40 años, como decía la rectora, pues sí tenemos el contexto de la pandemia y hay
alguna vez lo he mencionado cuando estuvimos en el Foro de Sostenibilidad de San Sebastián. Hay un estudio de 1979, un informe del Club de Roma, que es Aprendizaje sin límites. En ese aprendizaje sin límites, en ese informe, hablaban de un aprendizaje de mantenimiento, un aprendizaje por shock, cuando tenemos shocks o golpes particularmente fuertes como el que hemos sufrido de la pandemia, y un aprendizaje de innovación que trata de anticiparse y además de incluir la participación. Bueno, yo creo que esos atributos de aprendizaje innovador los representan muy bien los cursos de verano, la filosofía de los cursos, cómo se trabajan, y además tiene las dos vertientes, no solo la de adaptarse a los impactos, sino anticiparse a los impactos y además incluir la participación del público, de la sociedad o de otros agentes que formalmente están fuera del perímetro universitario. Yo creo que por eso, pues, actos como este y los que van a tener lugar en los próximos meses, pues tienen una relevancia muy importante. No son actividad residual, son una actividad central que permite, pues, que los ciudadanos que en general confían en el conocimiento y en el contexto de este aprendizaje por shock de la pandemia, confían y demandan todavía más, pues la Universidad del País Vasco es capaz de ofrecerlo con la solvencia que la caracteriza. Enhorabuena a la directora de los cursos y gracias por el apoyo constante del equipo de gobierno. Muchas gracias. Eskerrik asko, Pardo jauna. Eta, bueno, orain Itziar Alkorta, uda ikastaroaren zuzendariak du hitza, nahi duzunean. Eskerrik asko, egunon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Berrikastea izango da uda ikastaroen aurtengo edizioaren leloa. Ikasi hitza izan baldin bada azkeneko 40 urtetan gure ildo nagusia, aurtengo edizioan ikasi horrek, Rafael Pardo Fundazioko zuzendariak esan duen moduan, esanai berezia izango du. Izan ere, osasun krisiak, berak esan duen bezala, erakutsi digu beste modu batean ikasi behar degula, eta agian, astutako edo albo batera utzitako hainbat gai ere berrikasi behar ditugula. La palabra aprender, a la que tan pertinentemente a la que se ha referido el director de la Fundación, Rafael Pardo, ha sido precisamente, como él remarcaba, nuestro hilo conductor durante los últimos 40 años. Pero es cierto, también lo decía él, que esta edición el concepto tiene un cariz especial. Siempre ha sido nuestra labor difundir el conocimiento generado por la universidad, contribuir a la formación continua, ofrecer un foro de participación y debate sobre todo lo que acontece y se atisba por el mundo, sus avances, sus problemas, y lo seguimos haciendo, pero una de las lecciones de esta pandemia es precisamente que toca renovarse. El verano pasado, se ha dicho ya, los cursos de verano de la UPV-EHU se reinventaron para poder seguir ofreciendo cultura, formación y debate a todas y a todos. Durante la edición precedente aprendimos mucho. Aprendimos para poder reaccionar, situarnos y recolocarnos en un mundo distinto. Este año cumplimos 40 años y queremos seguir innovando. Esta experiencia la podemos usar al estilo, si me permitís, ARN mensajero. Este año pretendemos ser virales, en el buen sentido de la palabra, y servir de instrumento para que nuestros cursos puedan transmitir los nuevos mensajes a la sociedad a través de nuevos formatos más accesibles y participativos. Errektoreak esan duen moduan, 180 ikastaro baino gehiago izango dira aurten, jarduera ireki, konferentzia eta tailerrez gain. Berriro ere eskainiko dugu gure programazioa 2 modalitatetan, presentziala eta online. Bigarren modalitate honek oso ondo funtzionatu zuen 2020an eta aukera eman zigun geografikoki urrun zeuden beste ikasleengana heltzeko. Gure plataforma virtualaren bidez egingo dira hain zuzen 23 ikastaro
online. Baina, gehienak aurten berriz ere hibridoak izango dira, presentzialak eta online jarraitual izango direnak. Konkretuki, Bizkaitik 25 ikastaro jarraitual izango ditugu. Arabatik 7 eta Gipuzkoatik 130 baino gehiago. Beste edizio batzuetan bezala, unibertsitatea gizartera gerturatzeko eta hedatzeko asmoa da gurea, eta horregatik baita hiriburuez gain beste udalerri batzuetan ere egongo gara aurten. Elizondon, Lesakan, Laguardian, Baionan eta Abar. 6 son los retos en torno a los cuales gira nuestra oferta formativa y cultural de este año. En primer lugar, la educación. Educación como factor de desarrollo de la sociedad. Cursos como Eskolaren erronka digitalak, los retos digitales de la escuela, nos permitirán compartir la reflexión que se ha hecho este último año en el sistema educativo vasco sobre las competencias digitales que necesita la escuela del futuro. Nuestro programa Aprender para Enseñar ofrecerá a las profesoras y a los profesores de enseñanza obligatoria más de 20 cursos homologados por el Gobierno vasco y por el Gobierno de Navarra. En segundo lugar, el envejecimiento de la sociedad. Profesionales y académicos de primer nivel presentan 24 cursos en los que propondrán un pacto intergeneracional y reflexionarán sobre múltiples ángulos, como por ejemplo, qué modelo de cuidados queremos, cómo repensar nuestros espacios habitables, etc. Sostenibilidad medioambiental, económica y social. El Green Deal, como no podía ser de otra manera, será uno de los grandes protagonistas de nuestra oferta. Transición energética, economía circular, comunicación del cambio climático y otros muchos cursos protagonizarán una oferta sobre esta temática englobada en el Donostia Sustainability Forum que ofrecemos junto con la Fundación BBVA y las administraciones vascas y cuyo contenido expondremos a lo largo de esta edición con más detalle. En cuarto lugar, hablaremos naturalmente de la pandemia. Este año nuestros cursos, lo decíamos al principio, invitan a reaprender para poder poner la mirada en la dirección correcta. Por ejemplo, reaprender que la salud pública es un concepto que nos concierne a todas y a todos. Esta será la apuesta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, que está en primera línea en la lucha contra el COVID, pero también desde la universidad, desde la UPV-HU, aportarán visiones fundamentales sobre aspectos éticos de la realidad que ya hemos vivido, como por ejemplo la iniciativa Urges. Continuaremos en este sentido reflexionando sobre los modelos de cogobernanza que emerge en esta edición como el gran reto post-COVID, con varios cursos dedicados a las reformas de los tratados, de las constituciones europeas, que pretenden atajar la distancia de la ciudadanía respecto de las instituciones. Pasamos al género como reto vertebrador que resurge con la propuesta de Emakunde que nos propone pasar a la acción para alcanzar una sociedad que ponga el cuidado de la vida en el centro. Hay otros muchos cursos sobre género que nos hablarán sobre empoderamiento, interseccionalidad, prostitución. Y finalmente, Euskal Kultura. Hasieratik izan da, Euskal Kultura eta kultura orokorrean gure eskaintzaren erdigunea eta ardatza. Aurten, inoiz baino ugariagoak dira gure hizkuntzari eta kulturari buruzko ikastaroak. Duela gutxi, entzungo zenuten, berpiztu da Euskaldunen aniztasunari eta Euskaldunen antzinatasunari buruzko polemika. Horren oihartzunak bildu ditugu ikastaro batean, non Euskara antzinaroan aztertuko dugun. Gainera, aztertuko dugu berriz Euskararen transmisioa familiaren barruan, mintzolaren eskaintza berria, eta baita bereziki lehen mailako euskal sortzaileei dedikatutako beren obraren azterketa, hala nola Cristina Iglesias eta Txilidaren obrari. Horiek dira gure erronkak. Aurten eskaintza berezi bat gainera, 6 erronka horien gainean parte hartzea sustatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, 6 topagune berri
gure ikasleek beren esperientziak eta proposamenak egin ditzaten. 6 tailer parte hartzaile eskainiko ditugu, gizarte kohesio, konpromiso eta gaitasun kritikoko balioak sustatzeko. Esta es, decía, nuestra oferta, dirigida tanto a profesionales como a estudiantes y a la ciudadanía en general. Elaborar y llevar a cabo este rico programa en el 2021 solo es posible con la colaboración de los y las responsables de todos y cada uno de los cursos y la inestimable ayuda de nuestros colaboradores. En primer lugar, nuestro compañero de viaje desde hace más de 3 décadas es la Fundación BBVA. Además, siendo esta edición la número 40, queremos celebrar el aniversario con actividades conmemorativas que se sucederán a lo largo de la edición y de las que las iremos informando puntualmente. Termino diciendo que hoy se abre nuestro periodo de matrícula. Todas las propuestas están ya a la vista en nuestra página web y también a través de la aplicación móvil. Se ofrecen matrículas reducidas a determinados públicos hasta el mismo día del comienzo del curso y las becas de alojamiento que vienen siendo habituales. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alkorta Andrea. Eta, bueno, orain galderari. ¿En cuánto se han aumentado? Vale. ¿En cuánto se han aumentado los cursos con respecto al año pasado? Y luego, Itziar, si podrías repetir el tema de la presencialidad, cursos presenciales y online en castellano. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, el número de cursos en cuánto ha aumentado, con respecto de los cursos programados, estamos más o menos igual. Sin embargo, el año pasado de los cursos programados se pudo celebrar solamente un 90%. Solamente es un decir, fue un esfuerzo realmente ímprobo en el que conseguimos llegar a 11.000 alumnos, cuando normalmente solemos tener alrededor de 14.500. Este año, con estos 180 cursos, retomamos el ritmo y, pues, como se ha dicho también, a través de las nuevas plataformas que ahora explicaré, pretendemos llegar a un número considerable de personas y también cambiar de perfil, porque nos hemos dado cuenta de que a través de las plataformas no solamente hemos conseguido llegar, aunque parezca un poco presuntuoso decirlo, a los 5 continentes, sino que ha cambiado el perfil de nuestro alumnado, que es más joven. De manera que hay 23 cursos que se pueden seguir íntegramente online. Es verdad que algunos de ellos son workshops muy especializados y congresos numerosos, pero hay otros cursos también de divulgación y de formación que son exclusivamente online, pero son una minoría. El resto de los cursos son híbridos, es decir, que se pueden seguir desde una localidad concreta, desde un set, la mayor parte de ellos en Palacio Miramar, pero también en el Bizkaia Aretoa y en el campus de Álava y en el campus de Guipúzcoa, y el que quiera, la que quiera, se puede conectar a esos cursos y participar a través de una plataforma que tiene herramientas colaborativas. Es una forma de llegar al público que nos está gustando mucho y que ha tenido buena acogida en general por parte del público. Naturalmente estamos aprendiendo, pero creemos que realmente esto puede ser algo que efectivamente vamos a consolidar de cara a los próximos años. Bai, Itziar, aipatu duzu kursuek 6 ildo dituztela aurten, eta, bueno, ezinbestekoa zen, pandemiari buruz hitz egitea. Zuek esan duzu, pandemiari eskainitako tarte horretan, ildo nagusia izango da berriro ikastea, pixkat hori azaltzea eskatuko nizuke. Bai, guk egin dugun analisian konturatu gara, agian ikasi baino berrikasi egin behar ditugula hainbat gauza. Izan ere, pandemia heldu zenean denek gertatu zaigu, evidenteak ziren eta oso barneratuak genituen jarrera asko, halako batean zailak eta konplikatuak bihurtu ziren. Hortik abiatuta, guk barnean egin dugun gure prozesuari men eginez, iruditu zaigu
hau dela gizarteari eskaini ahal dioguna, ez da? Agian, geratu egin behar gara, apur bat, pentsatu egin behar ditugu gauzak, eta automatikoki egiten genituen zenbait gauza berrikasi egin behar ditugu. Hori da aurtengo leloa. Eta horretarako pentsatzen dugu gure ikasleek lagunduko digutela, 6 erronkatan organizatu baitugu eta bukaeran topagune batean herritarrei galdetuko diogu zer iruditzen zaizu berrikasi behar dela, zer rekuperatu behar dugu, zer pentsatu behar dugu berriz. Hori da leloaren azalpena. Sei ildoietatik pandemiari dedikatuko diezunan mamia, ez? Aipatu ez esate baterako osasun publikoaren pixkat berpensatze eta berraztertze hori, ez? Hain zuzen, pandemiaren gainean, egingo ditugun ikastaroetan, lehendabizikoa izango da Gipuzkoako erizaintza eskolak eskaintzen duena eta beraien ikuspegi etikoa aportatuko dute. Beraz, pandemiaren lehendabiziko lerroan egon direnak entzungo ditugu. Bigarrenik, egia esan pandemiaren barruan 30 baino ikastaro gehiago daude. Baina lehendabizi azpimarratu nahi nuke Gipuzkoako erizaintzak eskaintzen duen perspektiba. Apur bat, pentsatzeko astia hartu eta ikusi egin duten artatzea eta tratamentuak etikoki zer eman duen. Bigarrenik, Euskal Herriko Unibertsitateko urgez ikerketa taldea zeinak aztertuko dituen hainbat ikuspegi etiko eta filosofiko pandemiaren tratamenduaren aldetik. Hirugarrenik, baita Euskal Herriko Unibertsitateko OTRI zerbitzuak bakunen patentearen gainean eskainiko duen ikastaroa. Eta laugarrenik, azpimarratuko nituzke, kogobernantzari buruzko 2 ikastaro. Non aztertuko diren Espainiako Konstituzioaren eta Europako Tratatuaren aldaketak hiritarrak erakundeekiko atxekipena hobetu dezaten. Beste 25 daude, ezin ditut denak aipatu aspergarria izango litzatekelako, baina iruditu zaigu, eta besteak ere oso interesanteak izanik web horrian dauzkazue, apur bat honek ematen dizuela lagin bat, eskaintzen dugunaren gainean. Y antes has mencionado que la mayoría de los cursos van a ser en Miramar, pero también va a haber en Vizcaya y en Guipúzcoa. ¿Nos podrías decir un poco el número de cursos que van a ser en Miramar y los que se van a hacer aquí en Vizcaya? Efectivamente, como siempre, y la verdad es que da mucho gusto poder decir que retomamos nuestra habitual presencialidad en estos ámbitos. En nuestra sede, en el Palacio Miramar, celebraremos 110 cursos. Es cierto que debido a las restricciones que impone la pandemia y a las medidas sanitarias, no vamos a poder celebrar más de 4 cursos a la vez en el Palacio y que, gracias a la generosidad del vicerrectorado del campus de Guipúzcoa y de la universidad, pues este año colonizamos un poquito, nos extendemos al campus de Guipúzcoa y a sus centros, que agradecemos muy vivamente que nos hayan cedido este espacio. El año pasado convivimos muy bien y este año pretendemos hacerlo aún mejor. En Álava celebraremos 7 cursos, como es habitual, la mayoría de ellos en la Facultad de Letras del campus, pero también se celebran otros cursos en la misma localidad fuera del recinto universitario. Y en Vizcaya se celebrarán 25 cursos, la mayoría de ellos en el Vizcaya Aretoa. En cambio, es importante también subrayar que seguimos manteniendo nuestro compromiso y nuestra vocación con otras localidades que también quieren llegar a la ciudadanía, que nos ofrecen ese puente para poder llegar a la ciudadanía, como son Elizondo, Lesaca, La Guardia o Bayona, por ejemplo.
Beste galderarik ez. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos ya por finalizada esta rueda de prensa, no sin antes agradecerles de nuevo la presencia y animarles. Ya ven que prometen los cursos de verano. Como decía el director Rafael, esto no es para la Universidad del País Vasco una misión residual, es una de las grandes misiones de la universidad, la transferencia del conocimiento, y como ven, la oferta es pues bastante prometedora. Así que ánimo y gracias por venir.